Buenos días a todos. Buenos días, profe. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien? ¿No van? Bien, gracias. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla? Sí, profe, ya se ve. Bueno, entonces, si por favor nuevamente me confirman si me escuchan bien, si logran ver la pantalla. A ver si fue. Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la otra familia que causa sintomatología nerviosa. Y pues quizá esta es más importante, todos hemos escuchado hablar del virus de la rabia. Entonces vamos a hablar de la familia Rhabdoviridae. De manera general, entonces, perdón, ponemos el marcador. Entonces, el virus de la rabia, al igual que las familias que vimos, paramixo y ortomixo, pertenecen al grupo 5 de Baltimore. Entonces, aquí son virus RNA de cadena sencilla, polaridad negativa, lo que significa que van de 3 a 5. Como son negativos, recuerden que ellos no pueden sintetizar proteínas de una. Entonces, lo que tienen que hacer es generar un intermediario, o sea, hebras positivas, para que a partir de aquí sí generen sus proteínas y se puedan replicar. Estos virus, entonces, la familia Rhabdoviridae se replica en el citoplasma y ellos cargan, ¿sí?, su propia RNA polimerasa viral. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando son negativos, esta es la hebra negativa, y ellos están cubiertos con una proteína normalmente, ¿sí?, que recibe el nombre de N de nucleoproteína, ¿sí? Esta proteína N, de alguna manera, como es negativo, protege ese RNA. Pero adicional a esto, ellos cargan su propia polimerasa, aquí. En un extremo está. Cosa que cuando ellos lleguen al citoplasma, inmediatamente esta polimerasa se desprende y sintetiza la hebra positiva. Bueno. La familia Rhabdoviridae está compuesta en total por 18 géneros. Esta es una familia muy grande, pero a nosotros de todos esos géneros solamente nos interesan 2 géneros. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades importantes en animales. Entonces, de todos esos géneros, solamente nos vamos a focalizar en el género Lisavirus y en el género Vesiculavirus. Resulta que en el género Lisavirus encontramos entonces, ¿qué especies? Encontramos el virus de la rabia, lo van a encontrar como RAF, son las siglas, y van a encontrar los virus asociados a la rabia. Son virus muy similares que causan lo mismo. El género Lisavirus entonces se caracteriza porque son virus que causan signos nerviosos. De manera general, el virus de la rabia se sabe que es un virus con distribución mundial. En todos los continentes está. Afecta a diferentes mamíferos.
Y los reservorios, o sea, los que mantienen el virus, son los caninos, carnívoros, digamos, domésticos y salvajes. Y también los quirópteros. ¿Sí? ¿Cuáles son los quirópteros? Los murciélagos. Resulta que los virus asociados a la rabia son virus muy similares, ¿sí? Pero ellos ya tienen una distribución limitada. Específicamente en América no se reporta. Y el principal reservorio de los virus asociados son los quirópteros. Pues aquí ya nos está diciendo, este virus, sea la rabia o los virus asociados a la rabia, se transmiten por mordedura, ¿sí? Ya sea de un murciélago o de un carnívoro. Pero bueno, tenemos otro género, el cual vamos a hablar la próxima clase, que son los vesiculavirus. Y aquí encontramos dos virus. El virus de la estomatitis vesicular, New Jersey, y el virus de la estomatitis vesicular, Indiana. Como su nombre lo indica, entonces los vesiculavirus no producen síntomas nerviosos, sino produce signos en piel y mucosas. Entonces, a los que les tocó el caso de cerdos podrían estar pensando en estos virus. ¿Listo? Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a hablar del género Lisavirus y el próximo miércoles vamos a hablar del género Vesiculavirus. ¿Hasta acá hay preguntas? Profe, una pregunta. Señor. ¿El virus de la rabia afecta a, digamos, a aves o a reptiles o solo a mamíferos? Solo a mamíferos. No se ha reportado en aves ni en reptiles. Pero todas las especies de mamíferos, sí, se ha reportado este virus. Ah, bueno, pues, gracias. ¿No? Bueno, entonces, más o menos nuevamente un resumen de lo que les acabo de decir. Género lisavirus, tenemos el virus de la rabia, y nuevamente, como les digo, está distribuido a nivel mundial. Sin embargo, no hay reportes en el continente, en Oceanía. Y todos estos que ustedes ven aquí, Mocola, Lagos, Duvenhage, Europa, son virus asociados a la rabia. Y tienen esos nombres dependiendo en el sitio donde ellos se han reportado. Sin embargo, los vamos a ver juntos porque causan la misma sintomatología. Por otro lado, fíjense aquí, género vesiculavirus. Y tenemos la estomatitis vesicular indiana y la estomatitis vesicular New Jersey. Estomatitis significa afectación a nivel de piel. Y aquí básicamente nos está diciendo el género que causa vesículas. Resulta que las estomatitis vesiculares solamente, como ustedes ven ahí, se han reportado en el continente americano. Si no se reportan ni en Europa ni en África. Listo. La rabia y los virus asociados a la rabia, la transmisión principalmente es por mordedura. El 95%. El género vesiculavirus entonces causa signos en piel y la transmisión es por vectores hematófagos, o sea, mosquitos. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar del virión. A mí particularmente este es de los virus morfológicamente que más me gustan,
Resulta que él aquí nos dice tiene un diámetro de 40 a 50. O sea, este sería el largo y esto sería el ancho, ¿cierto? Entonces, de largo, nos dice que tiene aproximadamente de 100 a 430 nanómetros. Y de ancho tiene de 45 a 100 nanómetros. Son virus envueltos y tiene una simetría helicoidal. La verdad, este virus tiene una forma de bala. Entonces, él está compuesto prácticamente por 3 proteínas unidas al RNA. ¿Cuáles son estas proteínas? Entonces, por un lado tenemos la proteína N de núcleo proteína. Aquí ya nos dice que esta es la que está unida al RNA. Tenemos otra proteína que es la P, que es la fosfoproteína. Este es un cofactor, un ayudador de la polimerasa. Y tenemos la proteína L, que es la polimerasa. Entonces, aquí tenemos el RNA negativo. Y por un lado, entonces, tenemos la proteína N. ¿Sí? Esta proteína la vamos a encontrar aquí protegiendo el RNA. Tenemos otra proteína, la proteína P. Entonces la vamos a encontrar en diferentes puntos. Esta proteína ayuda a la replicación. Y tenemos la proteína L, que es la que está aquí, unida al RNA. Por otro lado, tenemos 2 proteínas que le dan la estructura al virión. Por un lado, la proteína M, que significa matriz, y por otro lado, la proteína G, que es una glicoproteína. Entonces, la proteína M es la que le va a dar prácticamente como la estructura. Y es la que estoy dibujando aquí en color verde. Y la otra proteína, la G, es la que protruye, la que forma las espículas, la que sale de aquí. Esta es la que sale de la envoltura. Entonces, esta es la estructura del virión. Aquí tenemos la proteína G. La G, ¿sí?, de alguna manera, es la proteína que va a interactuar con el receptor y es la proteína que contiene los epítopes, ¿sí?, neutralizantes. Ustedes en su clase de inmunología ya me di cuenta que saben que es un epítope. Un epítope, y por eso son las proteínas más inmunogénicas, es una porción de esa proteína que va a estimular el anticuerpo. Entonces, la proteína G es la más inmunogénica, ¿sí?, porque esta contiene los epítopes a los cuales se le van a unir los anticuerpos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó claro cómo es la morfología del virión? Sí, profe. Entonces, lo vemos acá. Entonces, si quisiéramos ver este virus en un microscopio electrónico, fíjense que la forma definitivamente sí es forma de bala, sí es un virus con morfología alargada,
Y aquí está el mismo dibujo que les acabo de hacer. Entonces tenemos el RNA, lo que está aquí en color gris, la proteína L, en morado está la proteína P, que es la que ayuda a la replicación, y en N tenemos la proteína N que cubre todo el RNA, que de alguna manera lo protege. En color M, entonces tenemos la proteína M que le da la estructura, y en amarillo la proteína G. ¿Cómo es el genoma? ¿Puedo seguir? ¿Copiaron? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo es el genoma? Entonces ya les dije, es una hebra negativa, entonces va aquí de 3 a 5. Ustedes ya saben que las hebras negativas no tienen ni cola poli A ni capa. Entonces esta es negativo 3 a 5. Resulta entonces que aquí él tiene una secuencia que se llama una secuencia líder. Y después entonces ya comienza, lo vamos a colocar en otro color para que no se confunden, a codificar las proteínas. Entonces, por un lado, tenemos la proteína N, por otro lado tenemos la proteína P, por otro lado tenemos la proteína M, por otro lado la proteína G y por otro lado la proteína L. Si ustedes se dan cuenta, en medio de cada proteína hay unos espacios. Estos espacios se denominan, o sea, esto que está aquí, esto que está acá, se denominan IGRs, que son regiones intergénicas sin traducir. O sea, que esas regiones, en conclusión, no da origen a ninguna proteína. Son unos huecos que tiene ahí el genoma. Entonces, esto mismo que les acabo de decir es esto. Entonces, fíjense, aquí tenemos el genoma en 3 a 5 y vemos entonces que el genoma codifica por un lado la proteína N, la P, la M, la G, la L. Y aquí ven unos huequitos, ¿cierto? Esas son las regiones acá, las regiones IGR. Entonces ustedes me van a decir, ¿pero qué es eso? Aquí nos está mostrando que la región IGR es una secuencia de nucleótidos, ¿sí? A, C, U, que no codifica nada. Es eso. Eso es lo que ustedes, esa secuencia de nucleótidos, básicamente les está diciendo que esa es la secuencia de nucleótidos que van en ese hueco, en esa región. Es un genoma bastante sencillo. Profe, una pregunta. IGR es regiones Intergénicas. Ok. Regiones intergénicas sin traducir. Vale, profe, gracias. O sea, aquí hay varias. Hay una región entre cada proteína. ¿Sí? Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Aquí, al agrandar la foto, entonces nos está mostrando es cuál es la secuencia de nucleótidos que va en cada región intergénica. Entonces, ¿cómo es el ciclo viral de estos virus? Entonces, igual que todos los virus, ellos se unen a un receptor específico y esa unión la da la proteína G, que es la que está en la superficie. Por otro lado, va a ingresar por endocitosis, libera su RNA, ya vamos a verlo paso a paso, entonces tranquilos si no lo alcanzan a escribirlo, ahorita me siguen.
Entonces, al liberar el RNA, que es negativo, se tiene que convertir en positivo para ahí sí poder generar proteínas. Después se forma y sale por gemación. Entonces, vamos a ver en qué consiste todo esto. El primer paso, entonces, aquí, adhesión. Entonces, resulta que tenemos dos géneros, ¿cierto? El género lisavirus, como su nombre anteriormente lo dije, tiene tropismo por el sistema nervioso, ¿no? O sea, que tiene tropismo por el tejido neuronal. ¿A qué receptor se une estas especies de virus? Entonces, emplea varios receptores. El más común es el receptor NACHR. ¿Qué es esto? Es el receptor nicotínico acetilcolina. Quizá ustedes vieron este receptor en sus clases de fisiología. Si esta es la terminación de la neurona, es la neurona. ¿Y la neurona a qué se une? A un músculo, ¿verdad? Pues aquí va a estar el músculo. Entonces resulta que el receptor N-acetilcolina va a estar entre el músculo y la neurona. Entonces por eso es que si aquí ocurre la mordedura, el virus está en el músculo y mediante este receptor llega a la neurona. ¿Listo? Por otro lado, emplea otro receptor. Entonces, espérese, el receptor nicotínico acetilcolina está presente en las uniones músculo-nerviosas. El otro receptor es la molécula, bueno, se denomina NCAM, y esto traduce la molécula de adhesión de células neuronales. Este específico, busquémoslo aquí por aquí, que está aquí, el NCAM. Emplea otro receptor, que puede ser la neurotropina P75, y ese también está en las neuronas. Pues básicamente nos está diciendo este virus, los lisavirus, solo tienen tropismo por el sistema nervioso, porque son receptores que están a nivel neuronal. Tenemos otro género. El género vesiculavirus. Este ya tiene tropismo en piel, específicamente en epitelios. Y el receptor que emplean estos virus se denomina la fosfatidilcerina. ¿Listo? Entonces, el receptor cambia dependiendo del género del que estemos hablando. Hoy nos vamos a focalizar en lisavirus. Entonces, los virus de la rabia y asociados a la rabia emplean o el N-acetilcolina o el NCAM o la neurotropina. Esto es lo mismo. Entonces, fíjense que aquí está el virus, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el virus de la rabia. Y la proteína G, que es la más superficial, es la que se va a unir al receptor. Entonces, aquí lo ven. Este receptor, entonces, aquí tenemos el músculo. Qué pena. Señor. ¿Será que te puedes devolver un momentico? Me falta anotar una cosa. Claro. Gracias, Doc. Igual mira que es la foto, la misma foto. Entonces aquí tenemos el músculo, aquí tenemos la terminación nerviosa. Y aquí están entonces todos los receptores que este virus puede emplear. El receptor N-acetilcolina, las moléculas de adhesión neuronales y la neurotropina. Entonces, aquí tenemos el virus. Inicialmente, cuando ocurre una mordedura, lo primero que el virus hace es
penetrar al músculo. Y en el músculo entonces van a tener este receptor que lo dibujan aquí como un disco, como, ¿sí? Aquí en color verde, que es el N-acetilcolina. Posteriormente del músculo, el virus ¿a dónde va a llegar? A la terminación nerviosa, porque tiene tropismo por el sistema nervioso. Entonces, este receptor NCAM está entre los dos. ¿Sí? Mírenlo acá, lo dibujan aquí en color azul. Está entre la terminación nerviosa y el músculo. Y una vez el virus llega a la terminación nerviosa, fíjense que comienza a movilizarse por las terminaciones nerviosas. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí voy a dibujar nuevamente qué va a pasar. Tenemos por un lado el músculo. Y al músculo entonces llega la terminación nerviosa. O la neurona. Y recuerden que estas terminaciones son largas, ¿sí? O sea que tenemos aquí los axones. Y finalmente llega el cuerpo de la neurona, donde está el núcleo. ¿Sí? ¿Sí se ubican? ¿Entienden? Sí, profe. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque si ustedes entienden esto, van a entender un poco por qué es la patogénesis de este virus. Entonces tenemos el virus. Aquí lo dibujo forma de bala. Y mediante esta proteína, la proteína G, el virus penetra, ¿sí? Llega acá. En todo el músculo tenemos el receptor N-acetilcolina, porque el músculo está inervado, para que lo podamos mover y todo. Entonces, así el virus ingresa. Resulta que está en el músculo, ahora tiene que atravesar y llegar a la neurona, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Ahora, mediante el receptor NCAM. Entonces, el primer paso, listo, adhesión al N-acetilcolina y al NCAM principalmente. El siguiente paso, ¿cómo penetra el virus? El virus penetra por endocitosis. Entonces, aquí, en la neurona, se forma la vesícula endocítica y entra el virus. ¿Qué va a pasar? El siguiente paso es el movimiento por la neurona. ¿Por qué? Porque es que él se replica en el citoplasma. ¿Sí? Él no se replica aquí en la terminación nerviosa. ¿Por qué tiene que llegar al citoplasma? Porque es que aquí están los ribosomas, ¿sí? Que necesita la célula. Entonces, él comienza a migrar por la terminación nerviosa, ¿sí? Este viaje, recuerden que del músculo hacia el interior se denomina como un viaje retrógrado. Cuando ya se devuelve del cuerpo de la neurona hacia el músculo, hablamos de un viaje anterógrado. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? ¿O me devuelvo? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Vamos bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Este virus comienza aquí a movilizarse por la terminación. O sea, el endosoma se comienza a mover. Y usted, independientemente, ya está dentro de la célula. Entonces, el endosoma aquí va madurando. Y cuando llega aquí al citoplasma, se libera el RNA. Es negativo.
Listo. Libero el Profe, RNA. Señor. para este movimiento retrógrado necesita gastar algún tipo de energía. Ese movimiento, básicamente, ¿quién lo favorece? Ustedes saben que las células están compuestas por microtúbulos. Y resulta que en los microtúbulos también hay unas proteínas que se encargan del movimiento. Aquí se reporta que es la dineína. Entonces, esta proteína ayuda a este movimiento en el microtúbulo. Sí, me imagino que como cualquier cosa, ¿sí? Hay un gasto de energía, pero básicamente ese gasto de energía está dado por esta proteína. Esto es importantísimo, ¿saben por qué? Porque es que este movimiento, yo se los puedo aquí contar que está pasando en segundos, ¿cierto? Pero resulta que el movimiento del virus es muy lento, ¿sí? O sea, desde que el virus llega al músculo y llega y se ubica aquí en el citoplasma, pasan días. ¿Sí? Se estima que el movimiento del virus en la terminación nerviosa puede ser de 100 nanómetros día. Sí, Kevin. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces él se mueve aquí por los microtúbulos con ayuda de la proteína celular, que es la dineína, y lo ubica aquí en el citoplasma. Como es negativo, recuerden que él viene aquí con sus propias proteínas, ¿cierto? Entonces, inmediatamente lo libera acá. La polimerasa viral comienza a actuar. Cuando digo que comienza a actuar, es que ella inmediatamente sintetiza la hebra positiva. O sea que inmediatamente lo replicó. Cuando ya está positivo, listo, aquí ya comenzamos a sintetizar las proteínas. ¿Cuáles? Se sintetiza la proteína G, la M, la N, L y P. Posteriormente, esa misma polimerasa ahora sintetiza las hebras negativas nuevamente, ¿cierto? Y esas proteínas que se sintetizaron, entonces ahora se le van a pegar y se forma la membrana y la proteína G. Lo vamos a ver de pronto quizá aquí, vean. Es lo mismo que les acabo de decir. Entonces, fíjense que el virus, ¿por dónde se une? Por la unión, ¿por dónde entra? Por la unión músculo y terminación nerviosa. Aquí están los receptores que el virus necesita. El virus a la neurona, paso 2, ingresa mediante endocitosis y comienza a viajar por la terminación nerviosa. Aquí en color verde lo que ven es el microtúbulo. Y fíjense que aquí les está diciendo, esto que está aquí como una florecita, es la proteína, la dineína, que ayuda a moverlo, ¿sí? A mover este endosoma por toda esa terminación nerviosa. ¿Sí? Llegan al citoplasma, a la neurona, y en el citoplasma, tercer paso es movilización al citoplasma. Cuarto paso, les está diciendo la decapsidación. ¿Qué significa esto? Que se libera el RNA, y aquí lo estamos viendo. Listo, mire, se liberó el RNA. Lo que va a pasar es esta hebra negativa se convierte en positivas. Entonces, el quinto paso es biosíntesis. O sea, la replicación del genoma. Para que se pueda replicar, entonces recuerden que tenemos una hebra negativa, se sintetizan las positivas y después las negativas. Y para que pueda formar proteínas, o sea, la traducción, entonces tenemos la hebra negativa y se forman los RNAs mensajeros, o la positiva, lo mismo. Y aquí tenemos las proteínas.
Entonces, básicamente, esto es lo que está pasando aquí en la parte posterior. Se está replicando y se están formando las proteínas. Cuando se forman las proteínas, entonces aquí comienza el ensamblaje. ¿En qué consiste el ensamblaje? Entonces, ya tenemos el RNA replicado. Entonces, fíjense que en color verde se le pegan las proteínas que van unidas al RNA. Y hay otras proteínas que están aquí ubicadas en la membrana de la neurona, que son la proteína G y la proteína M, cosa que cuando el RNA llegue, salga por gemación. Ustedes ya saben que la gemación es que estas proteínas, si esta es la membrana celular, aquí llega el RNA con las proteínas unidas. Pero en la membrana se ubican las otras proteínas del virus. La proteína G y la proteína M, entonces ellas van a estar aquí ubicaditas. Al ubicarse aquí, entonces, lo que va a pasar es que este RNA comienza a empujar la membrana. Y al empujarla, va a hacer que el virus se lleve la membrana y las proteínas que están incrustadas a él. Conclusión. En la gemación, los virus toman la envoltura de la célula. Eso significa gemación. Es que el virus, para salir, se lleva parte de la membrana celular. ¿Sí? Sí, profe. La semana pasada, creo que si no estoy mal, Karen, me preguntó si las encefalitis formaban cuerpos de inclusión o fábricas virales. Este virus se sabe que forma unas fábricas virales que se ven al microscopio. Entonces, este virus cuando ingresa y comienza a viajar, ¿sí? Resulta que aquí, en todo este proceso, cuando él libera su genoma, ¿sí? el negativo y que después se convierte en positivo, ¿sí? ¿Sí? Él deja unas fábricas virales y ustedes ya saben que una fábrica viral son cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. ¿Sí? O sea, son sitios en el citoplasma que deja el mismo virus. Y resulta que en el virus de la rabia reciben un nombre específico que se conoce como los corpúsculos de Negri. Ahí los ven aquí, o se los escribo, corpúsculos de Negri. Ese es el nombre que reciben las fábricas virales que deja este virus. Y resulta que estas fábricas virales se pueden ver al microscopio cuando la neurona está infectada y se tiñe. Uno puede ver unas estructuras aquí a nivel citoplasmático de la neurona y cuando el patólogo, ¿sí?, ve estas estructuras dice, este animal tiene rabia, ¿sí?, porque son muy clásicas de que el virus de la rabia deja estas lesiones a nivel neuronal, que son los corpúsculos de Negri. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver cómo se ve en el microscopio. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. señora. Yo sé que ya lo habías explicado, pero es que no me acuerdo bien. ¿Cuál sería la diferencia entre la gemación y la lisis? O sea, cuando salen por lisis. Porque, digamos, si en la gemación se van a llevar parte de la membrana, ¿no rompería la célula? No la rompe parcialmente. ¿Sí? La lisis es que en todo su proceso de replicación del virus, rompe toda la célula. ¿Sí? Y esta es una forma de salida de los virus. ¿Sí?
Imagínate, este virus sale de las dos formas, por lisis y por gemación. Por eso es que una persona infectada con rabia, ¿sí? Cuando este virus sale y rompe las células, pues se va a morir, porque una persona sin neuronas, ¿sí? La otra manera es la gemación. Y entonces aquí el virus sale, pero prácticamente como que deja un hueco dentro de la célula y esto se puede otra vez unir. Y ya. ¿Sí? Sí, profe. Yo tengo otra pregunta. No sé si eso se pueda, digamos, uno puede como relacionar los virus que salgan por lisis a que son citopáticos o no tienen nada que ver. Sí, sí, Karen. La mayoría de los virus que hacen lisis son citopáticos. O sea que si usted los ve al microscopio, usted ve un efecto directo en las células. ¿Sí? Hay virus que no causan efecto citopático, entonces usted no sale y prácticamente hacen la gemación y usted ve la célula intacta, ¿sí? Significa que ese virus no genera, mejor dicho, sí afecta a la célula, pero no la destruye cuando sale. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces básicamente ese es el ciclo de los virus de la rabia. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Entonces, vamos a comenzar a hablar del género lisavirus, entonces donde encontramos el virus de la rabia y los virus relacionados a la rabia. Bueno, resulta que el virus de la rabia podríamos decir que es uno de los virus más antiguos de la humanidad. Los primeros reportes de este virus son 1800 años antes de Cristo. En la antigua Mesopotamia se reporta que si un perro rabioso le causaba la muerte a un esclavo, el dueño del perro tenía que pagar 40 shekeles. Si el perro mordía, si mordía a un esclavo tenía que pagar 15, pero si mordía a otra persona que no fuera un esclavo tenía que pagar más. O sea que desde la Mesopotamia nos están diciendo, hay perros rabiosos. Pero para este tiempo todavía no se sabía que era un virus, ¿sí? Sino que un perro se volvía rabioso por X o Y motivo. Para los que les gusta leer, Homero, ¿sí? 700 años antes de Cristo, lo reporta en su libro La Ilíada, donde este protagonista, Héctor, tenía un comportamiento rabioso, ¿sí? Entonces aquí, antes de Cristo, se está reportando un comportamiento rápido en las personas o en los animales. Pero realmente quien más ayudó a la patogénesis de esta enfermedad fue un médico italiano 1546 después de Cristo. Y él hace como una descripción de la rabia. Él dice para esa fecha que si un animal, una persona, era mordida por un animal rabioso, ¿sí? La infección se tardaba en aparecer. O sea, si era mordido el día de hoy, la sintomatología de un perro rabioso podía aparecer 20 a 30 días después. Incluso una persona mordida por un perro rabioso podría comenzar a presentar signos meses e incluso años. Ustedes ya saben por qué se demora en presentar esa sintomatología, porque se los acabo de decir que el viaje del virus de la rabia en la terminación nerviosa es bastante lento. Por otro lado, este médico nos está informando. Una persona que es mordida por un perro rabioso, a través de los días, la sintomatología comenzaba a empeorarse. Entonces se comenzaba a evidenciar violento, agitado y una sed insoportable. Y resulta que las personas para esa fecha
1500, este médico reporta que era como si las personas tuvieran una sed y no pudieran tragar cualquier líquido, y era como un comportamiento angustiante. Y finalmente, una persona mordida por la rabia terminaba muerto. Este médico para la época, entonces, más o menos describe en qué consiste el virus de la rabia. Es mordida por un animal rabioso, los signos comienzan a aparecer. A medida que va pasando el tiempo, después de 30 días de aparición de los signos, el cuadro clínico va empeorando. Esto de manera histórica. Posteriormente resulta que una de las primeras vacunas desarrolladas en la historia de la humanidad es la vacuna de la rabia. La vacuna de la rabia se le atribuye a este personaje, que es Louis Pasteur, quien trabajó con otros miembros. ¿Y ellos qué hicieron? Entonces ellos cogieron el cerebro de una vaca que tenía rabia, y este cerebro, entonces, en el laboratorio, cogieron el cerebro, lo maceraron y se lo inocularon a un conejo. Llamémoslo el primer conejo. Esperaron aproximadamente 30 días y nuevamente el cerebro de este conejo, el macerado, se lo inocularon a un segundo conejo. Esperaron otros 30 días y el cerebro de este segundo conejo se lo inoculan a un tercer conejo. ¿Qué estaban haciendo acá? Estaban prácticamente atenuando el virus, o sea, disminuyéndole la patogenicidad. O sea que esta es la primera vacuna de tipo atenuado. O sea que las vacunas inicialmente se producieron a partir de cerebros, ¿sí? Y se le bajó la patogenicidad a ese virus. Hasta la fecha, estas vacunas están prohibidas en humanos, porque se observaron efectos colaterales cuando se aplicaban en humanos. Entonces, en humanos, ¿qué se hace? Se aplican vacunas inactivadas, y en animales también. Porque, ojo con esto, una vacuna atenuada, ustedes ya saben que es una vacuna viva, la cual se puede revertir. Entonces, no queremos que ese virus se revierta, ¿cierto?, en individuos vacunados y genere otra vez enfermedad. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante estos virus? Por un lado, pues genera síntomas nerviosos. Se sabe que están distribuidos a nivel mundial, presentan diferentes reservorios, ya lo vamos a ver, y resulta que en cualquier especie afectada de mamíferos causa una encefalomielitis fatal con una mortalidad del 100%. Hay muy pocos reportes de personas que se curen cuando son mordidas por un animal con rabia. Los reportes son escasos, entonces prácticamente una persona o un perro que es mordido por otro individuo que tiene rabia, muere. Se considera entonces que el virus de la rabia es un virus zoonótico. Entonces vamos a ver en qué consiste esto. El virus de la rabia, entonces nuevamente, son virus de distribución mundial. Todas las especies de mamíferos son susceptibles. Se estima, bueno, todos causan encefalomielitis. El 97% de los casos son por mordeduras de perros. Se estima que el 95% de las muertes
por rabia ocurren principalmente en humanos, ¿no? Ocurren principalmente en África y en Asia, en los países más pobres. Es donde más se siguen reportando casos. Sin embargo, en América Latina, pues también todavía. El 40% de las muertes en humanos son en jóvenes menores de 15 años, principalmente en niños. Nuevamente es un problema de salud pública. No es solamente que afecte a los veterinarios, sino a todo el mundo. Todo el mundo en la actualidad tiene perros, porque es un virus zoonótico. Listo. Entonces, de manera general, y es lo que vamos a ver. Entonces, resulta que el virus de la rabia, entonces, hablamos del filogrupo 1, donde está el virus de la rabia. Y en el filogrupo 2 y 3 encontramos los virus relacionados a la rabia. Todos. Cuando yo hablo de rabia o virus asociados a la rabia, cualquiera de estos causa encefalomielitis. Y como son virus tan similares, la diferenciación entre ellos es muy difícil. Se podría decir también que son virus genéticamente muy cercanos y antigénicamente también. Virus de la rabia. Lo van a encontrar como RAF. Nuevamente, eso ya se los dije, pero su distribución es mundial. Reservorios principalmente, entonces tenemos perros domésticos, tenemos caninos salvajes. ¿Y en cuáles caninos principalmente se han reportado? Zorros, zorrillos, coyotes, mapaches, pero también los murciélagos son un reservorio importante de esta enfermedad. En el virus de la rabia hablamos de ciclos urbanos y ciclo selvático. Virus relacionados a la rabia, y aquí hablamos de virus del filogrupo 2 y 3. Aquí tenemos entonces presente en todos los continentes, excepto América, y el reservorio principal son los murciélagos. Sin embargo, en Europa se ha reportado en zorros, o sea que está muy asociado a ciclos selváticos, ¿sí? Donde habitan estas especies. ¿Cuáles son entonces? Ya sabemos que hay dos tipos, virus de la rabia y virus relacionados a la rabia. Cuando hablemos del continente americano, lo que más se encuentra es el virus de la rabia, ¿sí? No hay reportes de estos virus hasta la fecha, afortunadamente. ¿Cuáles son los reservorios de este virus? Entonces, tenemos los carnívoros domésticos, sean perros, sean gatos, y también carnívoros salvajes, principalmente en perros salvajes, coyotes, lobos, zorros, mapaches, etc. Otro de los reservorios principales son los murciélagos, o también conocidos como quirópteros. Y aquí a uno solamente se le asocia, claro, los que consumen sangre, que son los hematófagos. No, también se ha reportado
en fructíferos, insectívoros, ¿m? Y en los hematófagos. El huésped final es el humano. ¿Listo? Entonces tiene varios reservorios. No solamente lo asocian con los caninos domésticos. La mala noticia para nosotros, bueno, es que en Colombia, ¿sí? Nosotros tenemos los murciélagos hematófagos y uno siempre los asocia que la especie más común es el Desmodus rotundus, ¿sí? Pero se han reportado otras especies de murciélagos hematófagos, no solamente el Desmodus rotundus, sino hay otras especies que también circulan en Colombia. O sea que en Colombia tenemos 3 especies de murciélagos hematófagos, ¿sí? Pero repito, no solamente se ha encontrado en murciélagos hematófagos, sino en insectívoros, fructíferos. Se estima que en Colombia la población de murciélagos es de 205 especies. Colombia es de los países con una biodiversidad mayor en murciélagos. Esto es para mostrarles cuál es la zona de circulación del murciélago hematófago Desmodus rotundus. En todo lo que es el trópico se encuentran Centroamérica, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú. ¿Sí? Este es el sitio de circulación de este murciélago. Básicamente, entonces ellos principalmente, ellos viven en sitios selváticos, pero salen en las noches específicamente y afectan el ganado bovino. Uno pensaría que llegan por la espalda, ¿no? Se ha visto que principalmente ellos pues caminan y comienzan a subir por las patas de los bovinos. Y de aquí se observan las mayores picaduras. Normalmente uno siempre diría, no, vámonos a la espalda que ahí llegan, ¿no? Principalmente, como vemos acá, ellos muerden en las patas de los animales. ¿Cómo es la epidemiología? Entonces resulta que les dije que la rabia tiene un ciclo selvático y un ciclo urbano. En el ciclo selvático, entonces... Una pregunta. Señor. ¿Este virus es de declaración obligatoria? Sí, señor. Me faltó decirles eso. Sí, claro. Sin embargo, pues es que perro, donde se sospeche que hay rabia, donde se confirme, no se sospeche, se va sacrificando. ¿Listo? Bueno, ciclo selvático. ¿Cuáles son los reservorios que mantienen el ciclo selvático? Entonces aquí hablamos de murciélagos, ya sean hematófagos, fructíferos, insectívoros, y también los carnívoros salvajes. Mapaches, zorros, zorrillos. Estos son los animales que mantienen el virus en el ciclo selvático. ¿Qué va a pasar? En el ciclo urbano, ¿qué tenemos? Por un lado, los carnívoros domésticos, perros, gatos, y también tenemos los herbívoros. Bovinos, caninos. Cuando hablamos de un ciclo urbano, significa que aquí ya está implicado el humano. Entonces, ¿qué va a pasar? Se sabe que el virus circula ya sea en ciclo selvático o en ciclo urbano.
Resulta que los murciélagos, el virus llega principalmente a los herbívoros, ¿cierto? Puede llegar a los carnívoros domésticos y puede llegar a los carnívoros salvajes. De los carnívoros salvajes principalmente llega a los carnívoros domésticos. Cuando interactúan estas poblaciones, muy raro, pero puede pasar que de los carnívoros salvajes también llegue a los herbívoros. ¿Cómo llega al humano principalmente? Pues el humano, ¿con quién tiene mayor relación? ¿Con los herbívoros o con los carnívoros domésticos? Entonces, estas son las principales especies donde el virus puede llegar. No significa que aquí también no pueda llegar, ¿sí? Si son humanos que trabajan con murciélagos, pues puede llegar. Si son niños, por ejemplo, en las áreas rurales, ustedes saben que es muy común en las fincas que lleguen los murciélagos y a veces las personas duermen sin toldillo, y específicamente en los niños menores de 5 años, fácilmente un murciélago puede morder a un niño. Y también de los carnívoros salvajes también puede llegar al humano. Pero lo pongo aquí en líneas interlineadas porque la probabilidad es menor. Entonces, conclusión, cuando hablamos de ciclo selvático significa de la circulación del virus en especies salvajes. Cuando hablamos de ciclo urbano significa la circulación del virus en especies domésticas. Esto es lo mismo que les acabo de decir. Rabia selvática asociada a estos carnívoros salvajes o a fructíferos. Y fíjense aquí entonces, estos carnívoros salvajes, el virus fácilmente llega a los carnívoros domésticos o a los herbívoros, y los quirópteros también puede llegar el virus a estas dos especies. Conclusión, como tiene tantos reservorios, lo ideal es que uno tiene que hacer un control de la rabia en quirópteros, rabia en carnívoros salvajes, rabia en herbívoros, rabia en carnívoros domésticos, para evitar que le llegue a estos individuos. Profe, yo tengo una duda. ¿Quién hace la duda? Erika, es que ¿cómo hacen los murciélagos de fruta y esto para contaminarse? Bueno, ustedes saben que el hábitat de los murciélagos, ellos viven en cuevas, ¿sí? Y prácticamente uno podría decir que en las cuevas ellos tampoco es que se mezclen, ¿sí? Está como un área donde viven los murciélagos fructíferos, otra área donde viven los murciélagos hematófagos. Sin embargo, la manera en que estos virus pueden llegar, se ha establecido que a veces cuando los murciélagos hematófagos, ¿sí?, tienen altas concentraciones de virus, ¿sí?, ellos los eliminan en las secreciones nasales. Y este virus puede quedar en el ambiente para que llegue a los otros murciélagos. Esa es una de las principales teorías. ¿Sí? Su pregunta es, entonces, ¿cómo llega a un humano, ¿sí?, sea fructífero o insectífero, para que llegue a un humano? Porque realmente la capacidad de estos animales, su estilo de vida no es morder, ellos no quieren sangre. Se ha estimado que la manera en que estos virus llegan al humano procedente de estos murciélagos insectíferos o fructíferos son los biólogos, por ejemplo, que trabajan con estas poblaciones en identificación, y por manipulación a veces el murciélago lo puede morder, ¿sí? Esta es una de las principales vías. Pero no es porque realmente el murciélago fructífero tenga una afinidad por consumir sangre humana, ¿no?, sino por condiciones del trabajo, ellos muerden, y así es como puede llegar al humano. Conclusión, porque es que no quiero que se lleven la idea que si el murciélago transmite el virus, entonces hay que eliminar todas las poblaciones de murciélagos. No, ¿sí? Uno hace un control solamente en los murciélagos hematófagos, porque los murciélagos indudablemente cumplen una función en el ecosistema y no se pueden eliminar, porque es que a veces la fácil es eliminemos todas las poblaciones donde el virus puede estar.
Solamente se hace un control de rabia en quirópteros a nivel de murciélagos hematófagos, o sea, los famosos vampiros. ¿Listo? ¿Y cómo llegan este virus? Entonces, principalmente se ha establecido porque ellos los pueden eliminar en las secreciones, ya sea nasal, oral, y cuando hay altas concentraciones de virus en la misma cueva, el virus puede ingresar por vía nasal. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Pues no sé si esté muy loca la pregunta, pero me dio curiosidad. Digamos, cuando el humano se alimenta, digamos, de una vaca o algo así, y la vaca está infectada, ¿no se infecta el humano o algo así? Bueno, ya vamos para acá. Ya se lo voy a decir que está en la siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay preguntas? Sí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo este virus llega al humano? ¿Cierto? Les dije, la principal forma de transmisión, el 97% de los casos, es por la mordedura de animales con rabia. Pero se reportan otras vías de transmisión. ¿Cuáles son? Carne contaminada. ¿Carne contaminada de quién? Entonces, por ejemplo, si se muere en la selva un carnívoro salvaje, ¿sí? Esta carne puede ser consumida por otro carnívoro, ¿cierto? Y así llega al humano. Su pregunta es, si un bovino con rabia se muere y esta carne es empleada para consumo humano. ¿Sí? ¿Esa es su pregunta, Andrés? Sí, profe. Hay solamente, cuando hice la revisión, solamente hay un reporte de que este virus llegó a un veterinario por un bovino. ¿Por qué? Resulta que el bovino muere por rabia, el veterinario que hizo la necropsia o que lo cogió no tenía guantes y tenía una herida en la mano. Resulta que este virus, si su pregunta es, ¿qué pasa si yo consumo carne infectada? Normalmente este virus es un virus envuelto y es un virus que es destruido fácilmente en el ambiente. Indudablemente, si consumo una carne contaminada, la primera barrera que nosotros tenemos, que son las lisosimas estomacales y todo eso, pueden de alguna manera destruir el virus. Entonces, hay un reporte en humanos, pero no precisamente por consumir carne contaminada, sino por manipular carne contaminada donde el individuo tenía una herida en la mano y así el virus pudo ingresar fácilmente. O sea que si la piel está intacta, el virus no va a ingresar. Porque es que en la piel no tenemos esa terminación nerviosa expuesta, ¿sí? ¿Sí, Andrés? Sí, profe, ya. Por otro lado, algunos autores, y esto lo han reportado, es por vía aérea. Y aquí viene la pregunta de Erika. ¿Cómo llega a otras especies de murciélagos? Porque resulta que cuando los vampiros están infectados, eliminan altas concentraciones del virus en las secreciones y favorece esta diseminación en las cuevas donde los animales viven. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay reportes de rabia, por ejemplo, en personas que trabajan en cuevas, ¿sí? Todas estas personas que hacen espeleología, de análisis de las rocas, a los que les gusta a veces estos deportes extremos, donde hay hartas hábitats de murciélagos, se ha reportado algunos casos. Pero para que esto ocurra, tiene que haber una alta eliminación del virus en el ambiente. ¿Listo? Por otro lado, y esta es la vía que me parece más interesante, trasplante de órganos, ¿sí? Entre humanos, en individuos humanos que estén infectados, se lo transmiten a los que reciben los órganos. ¿Por qué les cuento esto? Resulta que si este es el individuo y es mordido por el perro, este individuo manifiesta síntomas entre 90 días a meses. O sea que entre estos 90 días a meses no hay signos clínicos.
aparentemente está sano. Pero resulta que en este tiempo es cuando el virus viaja por las terminaciones nerviosas. Cuando el virus viaja, no hay sintomatología clínica. Entonces, fíjense que, digamos que este individuo fue mordido, él cree que está sano y quiere donar un órgano el día 30. Entonces, listo. Le sacan, digamos que el hígado y lo llevan a otra persona. Y resulta que este individuo ya tenía el virus. Entonces, este hígado pasa a un individuo 2, ¿cierto? Pero tiene el virus. Entonces, se ha visto que personas que reciben órganos de personas que han sido mordidas por perros con rabia se pueden morir. Entonces, esta es una de las, quizá en humanos, la segunda fuente de transmisión. Aparte de la mordedura de caninos, se ha visto que el trasplante de órganos puede transmitir este virus. ¿Sí entendieron por qué? Sí, profe. Listo. ¿Alguien me puede dar la hora? Profe, son las 8:16. Bueno, nos vemos en 4 minutos, 8:20, para comenzar a hablar de la sintomatología clínica. ¿Listo? Listo, profe.
Ya se le entró, toca sacarla. Bueno, ¿seguimos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, anteriormente les dije que la rabia es un virus tan importante porque se sabe que cualquier persona o individuo que ha sido mordido por un canino con rabia se muere. ¿Por qué? Porque causa una encefalomielitis fatal. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, primero hay que partir de que este es de los virus que tiene un periodo de incubación más largo. Normalmente vemos que un individuo se infecta día 0, hoy, y comienza a presentar síntomas 3, 5 días después, ¿cierto? Y cuando presenta síntomas significa que el individuo está excretando el virus y ahí es cuando lo diagnosticamos. Pero resulta que con el virus de la rabia, si una persona es mordida por un perro rabioso, no manifiesta síntomas 3 a 5 días después. Manifiesta síntomas entre 20 a 90 días y algunos autores hablan incluso de años. Entonces, resumiendo, tiene un periodo de incubación largo. ¿Listo? ¿Por qué ocurre esto? Entonces ya vimos cómo se puede transmitir. ¿Cómo va a ocurrir la patogénesis? Entonces, tenemos la mordedura. ¿Y qué va a pasar? Entonces el virus infecta las células musculares. ¿Por qué? Porque penetra por el receptor N-acetilcolina. Listo. Específicamente va a afectar los miocitos y los fibroblastos musculares. Esto es cuando ocurre la mordedura. Resulta que en estas células el virus tiene una replicación lenta y baja. Entonces ustedes me van a decir, listo, me mordió un perro. ¿Tengo sintomatología? Si tiene rabia. La sintomatología clínica es inespecífica. ¿Qué quiero decir? El individuo puede tener algo de fiebre, que esto es, sí, esto lo puede ocasionar cualquier cosa. Puede haber un dolor leve en la herida y puede haber de pronto sensación de hormigueo donde lo picó, donde lo mordió. Y ya. ¿Qué va a pasar? Después de esto, el virus comienza el viaje por la terminación nerviosa. O sea, por los axones. Y específicamente este viaje, ¿sí? ¿Cómo viaja el virus? Entre 20 a 100 nanómetros día. Entonces aquí ya nos dice por qué se demora en presentar tanto la sintomatología nerviosa. Porque es que cada día 100 nanómetros es muy poquito. Y calculen el largo de la terminación nerviosa. Este viaje lo hace de manera retrógrada. ¿Listo? ¿A dónde va a llegar? Específicamente, entonces ahora se va a ubicar en el sistema nervioso central. Y cuando llega al sistema nervioso central, aquí ya hay una replicación alta viral. Es como si aquí en las neuronas encontró su sitio donde el virus va a hacer fiesta, por así decirlo. O sea, encuentra su célula de preferencia y aquí ya nada que hacer. Cuando el virus llega al sistema nervioso central, ya aquí el individuo muere. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes aquí, tenemos un perro que muerde a otro. Y lo primero que va a pasar es que el virus comienza a viajar por toda la terminación nerviosa.
hasta que llega al sistema nervioso central. ¿Qué va a pasar? Entonces, en el sistema nervioso central hay dos cuadros. Por un lado, el virus se disemina dentro del sistema nervioso central. Se ha hablado que este virus comienza a replicarse, o sea, invade una neurona, pasa a la neurona vecina y así sucesivamente. Se estima que el virus tiene tropismo por el sistema límbico. ¿De sus clases de fisiología se acuerdan qué es esto? ¿No? El sistema límbico es el sistema que regula las emociones, el hambre, la agresividad. Entonces, específicamente se ha visto que este virus tiene tropismo por estas neuronas, por las neuronas que están en el sistema límbico. Y de ahí la sintomatología, entonces que ustedes ven la agresividad de los perros con rabia, etc. Pero hay otra cosa que pasa cuando está en el sistema nervioso central. Ahora que está en el sistema nervioso central, ocurre una diseminación del sistema nervioso central hacia la periferia. Resulta que ahora el virus va a viajar el virus viaja por los nervios hacia la periferia de manera anterógrada. Este viaje de la mordida hacia el sistema nervioso central se denomina retrógrado. Pero ahora, si está en el cerebro y quiere salir el virus, ahora va de manera anterógrada. Y específicamente el virus tiene tropismo por diferentes tejidos, sí, pero tiene tropismo por la glándula salival. Y es lo que vemos acá. Entonces, fíjense que aquí está en el cerebro y por las terminaciones nerviosas se ubica aquí, en la glándula salival. Y aquí el virus está en alta concentración. O sea, por eso es que un perro lo transmite en su saliva, porque el virus está eliminando en altas concentraciones. Sin embargo, aparte de la glándula salival, también se observa en otros órganos, hígado, piel, páncreas. ¿Listo? Entonces, el virus ingresa por una mordedura, viaja de manera retrógrada hasta el cerebro y en el cerebro se comienza a replicar activamente, específicamente en el sistema límbico. Por otro lado, del cerebro el virus tiene que salir, ¿cierto? Entonces viaja de manera anterógrada, principalmente se ha visto que en la saliva el virus está en altas concentraciones y así es cuando el virus se elimina en la saliva de los individuos. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. fíjense aquí entonces está lo mismo que les acabo de decir. Está este perrito con rabia, muerde al individuo en un miembro inferior. Por el músculo, este virus comienza a viajar de manera retrógrada. Este viaje es lento, ¿sí? Hasta ubicarse en el sistema nervioso central. ¿Listo? En el sistema nervioso central se replican las neuronas y por otro lado el virus comienza a viajar de manera anterógrada hasta ubicarse aquí en la saliva. Entonces, ¿por qué se demora tanto en presentar sintomatología clínica? Un individuo por este viaje que el virus hace en el sistema nervioso central. Pero aquí viene una pregunta muy interesante, es que resulta que los síntomas clínicos o el periodo de incubación, llamémoslo, es variable dependiendo el sitio donde el virus ingresa.
¿Qué es esto que les estoy diciendo? Si un individuo es mordido en una pata, el viaje hasta el cerebro es mucho más largo. Cosa que si un individuo, por ejemplo, es mordido en una mano, la mano queda más cerca al cerebro, ¿cierto? Entonces se va a presentar la sintomatología mucho más rápido. Anteriormente, cuando digamos, a comienzos del siglo, ¿qué hacían? Si una persona era mordida por un perro rabioso, le amputaban el pie, cosa que el virus no pudiera llegar al sistema nervioso central. Obviamente, pues eso ya no se hace, pero esa es una de las maneras de controlar esa sintomatología en humanos. Por otro lado, entonces me van a decir cuál es la respuesta inmune, ¿cierto? Resulta que en este viaje del músculo por el sistema nervioso central no hay anticuerpos, porque es que el virus está viajando. No hay nada que le esté diciendo al virus, me estoy replicando. Cuando el virus se replica, que es en donde, en las neuronas, es cuando se activa el sistema inmune para producir anticuerpos. Entonces, si ustedes quieren saber, digamos, no es que me mordió un perro hoy y yo quiero saber si tengo anticuerpos, pues usted no los va a encontrar, porque es que en el viaje por el sistema nervioso central, el individuo no va a tener anticuerpos. Va a tener anticuerpos cuando ya se replica en el cerebro y hay ya nada que hacer. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces esto es lo mismo que les acabo de decir. En el cerebro, el virus, pasan dos cosas, ¿sí? Tiene tropismo por el sistema límbico, que es el sistema que controla los comportamientos en los individuos, llámese rabia, hambre, ¿sí? Memoria. Y, por otro lado, el virus viaja de manera anterógrada a la glándula salival y a otros órganos. Aquí quiero resaltar que fíjense que el viaje retrógrado, o sea, del músculo al sistema nervioso central, es de 20 a 100 nanómetros día. Pero el viaje anterógrado, como está ahí, ya es mucho más rápido. O sea que un individuo que ya comienza a manifestar síntomas nerviosos, el virus ahí sí viaja rápidamente. O sea que cuando sale, el viaje ahora ya está en 400 nanómetros día. Bueno. Profe, Señor. digamos que, ¿cuál sería como tal el motivo por el que el viaje del sistema nervioso central a los diferentes órganos, si él tiene más, si él, digamos, se replica solo en células neuronales? Yo creería que aquí ya hay más, aquí ya hay alta concentración de virus. Porque es que este viaje que el virus está haciendo de afuera hacia adentro, o sea, el músculo, puede ser 2, 3 partículas, ¿sí? Las que van ahí viajando lentamente. Pero es que cuando ya en el sistema nervioso central ya se replicó, ya hay hartos virus que buscan la salida, posiblemente sea la concentración de virus. Vale, profe. ¿Qué sintomatología clínica hay? Entonces, repito, los signos clínicos iniciales son inespecíficos. Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en el sitio, dolor leve en el sitio de la mordedura. Esto puede ser que 48 horas después y ya. Pero los signos clínicos, ya cuando el virus ya llega al cerebro, se clasifican en dos. Hablamos por un lado de que el virus puede causar signos clínicos encefálicos o el virus puede causar signos clínicos paralíticos. Estos en cualquiera
de las especies. Entonces, en los signos clínicos encefálicos, que es el 80% de los individuos, los signos clínicos son hiperexcitabilidad, confusión, agitación, todos esos cambios de comportamientos. Hay un signo clínico muy común que reportan, que es la hipersalivación, sudoración también, pero quizá uno de los síntomas que ya le indican que ese individuo tiene rabia se considera como la hidrofobia. O sea, fobia al consumo de líquidos, o la aerofobia, que es la fobia a la expiración de aire. Si el individuo intenta tomar líquido o agua y no lo puede hacer. Ya les cuento por qué es esto. En los signos paralíticos es el 20% de los individuos, y entonces los individuos comienzan a presentar parálisis flácida, o sea, debilidad muscular, y después ya hay paraplegia, cuadriplegia. Incontinencia urinaria, fecal, y finalmente una parálisis respiratoria. Cualquiera de las dos formas, el individuo termina con la muerte. Estos síntomas, entonces, ¿cuándo se pueden presentar? De 1 a 3 meses después de la mordedura. ¿Listo? Sí, profe. A veces se pueden presentar los dos síntomas, o sea, tanto forma encefálica como paralítica, o sea, eso no es exclusivo. Entonces, fíjense en humanos. Forma furiosa, entonces son individuos que pueden presentar muy sensibles a todo, a la luz, no se aguantan nada, presentan periodos de alucinaciones, comportamiento agresivo y sudoración, hidrofobia. ¿Por qué ocurre la hidrofobia? Resulta que este virus causa parálisis de los nervios del diafragma. Entonces, cuando una persona intenta consumir agua o cualquier líquido o intenta aspirar aire, el dolor que causa ese espasmo, ¿sí?, es lo que el individuo le impide consumir agua, y por eso todos los individuos, como no pueden pasar ni tragar nada, entonces comienzan a ver, es la salivación profusa, es porque precisamente no pueden tragar del dolor y comienzan a eliminar la baba. Es básicamente por eso. Bueno, este es un caso en humanos donde el individuo tiene episodios de hidrofobia. En humanos, en animales, ¿sí? Entonces puede haber también fiebre, actitudes nerviosas, salivación excesiva, agresividad, inapetencia, terminan con parálisis, sensibilidad a la luz, mirada desorientada, también se reporta en los caninos hidrofobia. Automutilación significa que ellos mismos se comienzan a lastimar. Profe, una pregunta. Cuando nos referimos a parálisis flácida, ¿es como que el animal queda como en un estado vegetativo o algo así? Sí, parálisis flácida es que, primero, o sea, no puede, es como, no mueve los pies, no se puede levantar, no mueve ni los brazos, nada. Prácticamente en coma, pero sí tiene momentos de que sí está lúcido, ¿sí?
sea, imagínese esa angustia que uno no, se quiere levantar y no puede. Ah, ok, profe. Profe, yo tengo otra Profe, una pregunta. pregunta. Ay, ¿Quién hace preguntas? Profe, digamos, tú dices que ellos o sea, se automutilan, bueno, se lastiman entre ellos. ¿El umbral de dolor también les varía? ¿O siguen sintiendo el mismo dolor así se sigan lastimando ellos mismos? Yo creería que puede sentir más dolor o menos dolor, eso depende del individuo, porque recuerden que se afecta al sistema límbico, que es prácticamente el que controla las sensaciones de dolor, ¿sí? Angustia, o pueden sentir más o pueden sentir menos. Vale, profe, muchísimas gracias. ¿Quién me hizo la pregunta? Daviana Caballero. Esa voz no la conocía casi. Lo siento. profe, una pregunta. ¿Quién me hace la pregunta? Jessica, Estoy- ¿en qué influye en que sea encefálico o paralítico? ¿Y hay posibilidad de que sean los dos al mismo tiempo? Sí, no es exclusivo, porque fíjense, en humanos sí se reporta muy bien que la mayoría de los casos en humanos es la forma furiosa, pero prácticamente como que empieza en forma furiosa y termina ya en forma paralítica, porque es que eh, estos signos se ven más fácil, ¿sí? Más rápidamente. No es exclusivo que causen las dos. Mire que en animales prácticamente están muy unidas las dos sintomatologías. Comienza con alteraciones de comportamiento y después terminan ya en alteraciones de movilidad. Entonces, pueden existir las dos. ¿Mm? ¿Sí? Vale, profe. ¿De qué depende que tenga atropismo? Prácticamente no depende, sino yo me atrevería a decir que empieza con una forma encefálica, porque es que el virus inicialmente se replica activamente en el cerebro. ¿Listo? Entonces, al destruir las neuronas cerebrales, lo primero que va a pasar es que se altere, primero en el sistema límbico, que se afecta a todas las condiciones de comportamiento, pero después ya la replicación se vuelve del virus tan masiva que va a afectar la inervación. Entonces termina ya en la destrucción de todas las neuronas que están asociadas al movimiento. ¿Mm? Entonces eso prácticamente me atrevería a decir que depende del sitio de replicación del virus. Bueno, ¿qué diagnósticos diferenciales podemos tener en caninos con rabia? Se puede tener una intoxicación de pronto y también de pronto en casos de Clostridium, de tétano, puede haber. ¿Mm? Pero cuando hay sintomatología nerviosa en un canino, lo primero que se piensa es rabia. Obviamente el clínico hace una evaluación de la historia, le va a preguntar qué ha consumido, ¿sí? Inmediatamente, si el canino tiene rabia, se hace un control en humanos porque es muy posiblemente que el humano, ¿sí? También pueda manifestar síntomas de rabia más adelante. En bovinos, igual, se presenta la forma paralítica. Profe. O la forma furiosa, señor. Yo tengo una pregunta. Digamos que el virus de cierta manera sabe que se puede diseminar por mordeduras y por esa razón es que genera ese comportamiento de rabia. No le entiendo la pregunta, ¿cómo así? O sea que digamos que el virus, digamos que por sí sabe que se puede diseminar por mordeduras. Entonces, que por esas mismas razones que también puede causar esa sintomatología de rabia. Pues yo O sea, digamos, no sé si el virus sepa que se puede diseminar por mordeduras, pero lo que sí hace es que el virus eficientemente, digamos, no, porque fíjese que si es una persona que recibe un trasplante de órgano, ¿sí? El virus no se está diseminando por una mordedura, prácticamente el virus se disemina es porque ese órgano trasplantado encuentra su sitio de inervación, ¿sí? Y va a llegar al sistema nervioso central, o sea, no necesariamente tiene que ser la mordedura para causar la enfermedad, si es lo que le entiendo que... vale, profe. La verdad no le entendí muy bien la pregunta.
Déjame la reformulo y ahorita te vuelvo a preguntar. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces en bovinos igual, pasa lo mismo, se presentan animales con sintomatología principalmente de parálisis, pero a la final, fíjense que ellos también terminan con alteraciones en el comportamiento, convulsiones, diagnósticos diferenciales en bovinos frente a sintomatología nerviosa, principalmente el herpes 5, que ya lo vimos, y también en casos de tétano, puede pasar en listeria, que es una bacteria que tiene tropismo por el sistema nervioso central, también se pueden presentar casos similares. ¿Les presentaron casos de ABP de equinos, la profesora Magda? Sí, profe. Bueno, entonces, en equinos el panorama es mucho más amplio. En equinos, igual que los bovinos, entonces también hay cambios de comportamiento, parálisis, pero los equinos también pueden tener o herpes equino 1, que este también causa sintomatología nerviosa, pueden también causar, ser causado por la bacteria, por Clostridium, por tétano. También hay un parásito muy común en los equinos que se llama, bueno, la enfermedad se llama mieloencefalitis protozoica equina. Y indudablemente, pues lo vimos la clase pasada, que son las encefalitis equinas, sea la venezolana, la del este o la del oeste. ¿Listo? Entonces aquí los equinos tienen un mayor enfermedades afectan el sistema nervioso central. Bueno, conclusión. ¿Cómo es el periodo clínico de la rabia en perros, en humanos, en lo que sea? Si los individuos son mordidos el día de hoy, ¿sí? Pasa un tiempo, que es el periodo de incubación, de días, meses, donde los individuos están clínicamente sanos. Inmediatamente ya el virus llega al sistema nervioso central, porque en este tiempo que ellos están sanos es cuando el virus viaja de manera retrógrada. Cuando ellos llegan al sistema nervioso central, ya la sintomatología rápidamente, ¿sí? Aproximadamente, fíjense que en 4 días o una semana, el individuo se muere. Conclusión. Cuando el individuo está aparentemente sano, ¿sí? No hay signos clínicos, ¿cierto? Que es el viaje. Como no hay signos clínicos, no hay eliminación viral. Entonces aquí no hay manera de diagnosticar un individuo en este momento. Como no hay eliminación, el virus no se replica, no hay anticuerpos en estos días. Cuando el virus ya llega al sistema nervioso central y comienza a manifestar síntomas clínicos, aquí, si hay eliminación viral, o sea que aquí ya lo puedo diagnosticar por RT-PCR, por antígeno, y aquí sí hay anticuerpos. Antes no. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, nuevamente, si yo quisiera detectar rabia en un individuo, aquí les pongo detección de anticuerpos, no se hace en el periodo de incubación, porque es que no tenemos anticuerpos si somos mordidos con un perro de rabia. Solo hay anticuerpos cuando el virus se replica. Entonces, lo que más se hace, si es un individuo muerto, que se murió por rabia, entonces, ¿qué se hace en la práctica? Entonces, se coge el cerebro, y ese cerebro rápidamente se manda al laboratorio. ¿A quién se manda? En Colombia, al ICA, ¿sí? Si es a humanos, o al Instituto Nacional de Salud, perdón, al ICA si son animales, o al Instituto Nacional de Salud si son humanos. El cerebro se envía y hacen 2 cosas. Por un lado, lo que más se puede hacer es RT-PCR para detectar el virus, pero lo que más se hace
por rapidez, por costo, es histopatología. ¿Por qué? Cogen el cerebro, lo fijan con técnicas de hematoxilina y docilina y resulta que en el tejido nervioso van a encontrar los famosos corpúsculos de Negri. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es, por ejemplo, una neurona, esto, ¿sí? Y ven esto que está aquí, que está en color rosado al lado del núcleo, esta es una fábrica viral, es un corpúsculo de Negri, ¿sí? Entonces, esto se puede ver por histopatología. Entonces, cuando el patólogo ve esto, inmediatamente dice, este individuo es positivo a rabia, por encontrar los corpúsculos de Negri. ¿Listo? Esto es para un individuo muerto donde se quitó el cerebro, pero si es un perro, por ejemplo, que tiene sintomatología compatible, pues lo ideal es tratar de conseguir muestra de saliva y a partir de la muestra de saliva hacer una RT-PCR. ¿Listo? Listo, profe. Entonces aquí lo mismo. Estas son las neuronas y esto que se ve aquí teñido son los corpúsculos de Negri. Bueno. ¿Por qué es tan importante la rabia? Repito, porque es una de las enfermedades que se puede controlar en los humanos. Y hasta la fecha se estima que aproximadamente cada año 60.000 personas mueren por este virus. Y esas muertes principalmente están aquí en estos países, África y Asia, en los países más pobres de estas regiones. ¿Por qué? Por un lado, porque faltan recursos para hacer campañas de vacunación, ¿sí? ¿Vacunación de quién? De los carnívoros principalmente. Y porque prácticamente tampoco se hace un control juicioso de las poblaciones de perros callejeros, los cuales pueden tener el virus de la rabia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Europa y en Norteamérica? ¿Sí? En estos países, tanto en Norteamérica como en Europa, no se presentan casos de rabia humana desde hace muchos años. Ellos prácticamente, estos países, ya controlaron la rabia en caninos domésticos. Y en la actualidad son muy juiciosos haciendo programas de control de rabia en silvestres. En América tenemos todavía reportes de casos de rabia humana. No sé si ustedes el año pasado escucharon, en Colombia se murió una mujer en el Huila por rabia, se la transmitió un gato. En Bolivia se continúan presentando casos, en Uruguay, en Cuba, etc. En América, entonces, ¿qué estamos haciendo? Por lo pronto es control de la rabia en caninos domésticos, ¿sí? Ya vimos que en Colombia tiene la población de murciélagos y el control en estas poblaciones de rabia todavía es muy incipiente. Esto es para mostrarles que la rabia se puede controlar mediante la vacunación, pero todavía se siguen presentando casos de rabia en América Latina. Este es el caso de hace un año específicamente en Colombia. Y bueno, en Colombia entonces, del 2000 al 2020 se han presentado en total 42 casos de rabia en humanos. Principalmente estos casos, 8 pertenecen por transmisión de perros, 13 por transmisión de gatos y 21 por murciélagos. Este es el cuadro más reciente de la OPS para el 2020, donde todavía se siguen reportando casos de rabia. Fíjense que en Norteamérica ya no hay, pero pues en América Latina las campañas de control, al igual que África, a veces no llegan a todos los sitios. Y el control de caninos también, las campañas son todavía muy incipientes. Entonces, conclusión, ¿cómo se controla la rabia? Por un lado, lo importantísimo son las campañas educativas a la población, ¿sí? Yo no sé si ustedes a veces han escuchado que este fin de semana hay vacunas para los perros, ¿sí? Eso es para motivar a la población de que vacune sus mascotas, porque si se controla la vacunación, si se controla el virus en los caninos domésticos, la presencia de este virus en humanos va a ser mucho menor.
Entonces, lo más importante son estas campañas educativas a la población, que la gente sepa qué causa el virus de la rabia, cómo se puede controlar. Pero por otro lado, nosotros como veterinarios tenemos que garantizar que se controle la rabia en los diferentes reservorios. Entonces, vacunación principalmente de caninos domésticos, también se puede hacer vacunación de caninos salvajes, control de las poblaciones de murciélagos, específicamente de los vampiros, y en humanos, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver. Entonces, en cuanto a las campañas de prevención, entonces, en humanos hay un Día Mundial de la Rabia, que es el 28 de septiembre. Estas campañas se viven ofreciendo en radio, televisión, en periódicos. Bueno, si quieren dejamos hasta acá y terminamos el miércoles, porque sí quiero que me pongan mucho cuidado en el control de este virus. ¿Listo? Y de pronto ya están cansados. Vale, profe. Demasiada información. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe, gracias. Listo, profe. Vale, Bueno. profe, muchas gracias. Bueno, no sé si por aquí hay un grupo de ustedes que no pudieron asistir a la clase del miércoles. Se las repongo el lunes, perdón, el próximo lunes a las 5:30 de la tarde. Creo que es Helen, Raquel y bueno, no sé, como 5 o 6 personas. ¿Listo? Profe, pregunta, en el caso de los que, bueno, por tema de internet tampoco pude estar igual. Claro, ¿o? sí. Sí, Ok, cualquiera que gracias, quiera, profe. el que quiera puede estar. Las 5:30. 5:30 lunes. Gracias. Bueno, Profe, ¿tú me puedes regalar un minuto? sí, claro.